¿Dónde está la cresta del canal lateral, el canal de descarga, los dados amortiguadores, el canal disipador, la solera dentada, ¿ya? Pero seguiremos viendo otras partes que son la estructura terminal, los canales de llegada y descarga. La estructura terminal, ¿qué pasa con esta estructura? Cuando el agua que pasa por el vertedero de excedencias, ¿ya?, cae del nivel del embalse del vaso al nivel del río, aguas abajo, la carga estática se convierte en energía cinética. Y esta energía se manifiesta en la forma de altas velocidades, que si se trata de disminuirlas, producen grandes presiones. Por lo tanto, generalmente deben disponerse medios que permitan descargar el agua en el río sin erosiones o socavaciones peligrosas en el talón de la presa y que no produzcan daños en las estructuras adyacentes, ¿no? En algunos casos, la descarga se puede hacer a altas velocidades directamente en la corriente en la que se absorbe la energía, ¿ya?, o a lo largo del cauce por impacto, turbulencia y rozamientos. Otra parte de un vertedero son los canales de llegada y descarga. Y los canales de llegada sirven para captar el agua del vaso y conducirla a la estructura de control. Ahora, cuando el agua entra directamente del vaso al vertedero y cae al río, como en el caso de un vertedero colocado sobre una presa de concreto, no son necesarios ni los canales de llegada ni los de descarga. Ya, entonces, además de las anteriores partes que veíamos el día de ayer de un vertedero, tenemos la estructura terminal y los canales de llegada y descarga, ¿no? En la estructura de terminal, cuando el agua pasa por el vertedero de excedencias, cae del nivel del embalse del vaso al nivel del río, aguas abajo. Y esta carga estática se convierte en energía cinética, ¿ya? Ahora, en algunos casos, la descarga se puede hacer a altas velocidades, ¿no?, directamente en la corriente en la que se absorbe la energía a lo largo del cauce por impacto, turbulencias y rozamientos, ¿no? Los canales de llegada y descarga. Los canales de llegada sirven para captar el agua del vaso y conducirla a la estructura de control, ¿ya? Además, conducen el agua que pasa por la estructura terminal al cauce del río abajo de la presa. En algunos casos solamente se construye un canal piloto, haciendo la suposición que por arrastre se ampliará la sección durante los mayores caudales. Entonces, también los canales de llegada y descarga conducen el agua que pasa por la estructura terminal al cauce del río abajo de la presa. Aquí podemos ver también algunas partes del vertedero. Por acá tenemos las contracciones, la cresta, la altura, el ancho del canal, el punto para medir la altura, la mínima altura de la cresta, que va a ser de 2 a 3 veces la altura, ¿ya?, o un pie. Esta distancia que nos indica 4 veces la altura como mínimo. Por acá tenemos el vertedero, por acá tenemos la cresta, la ventilación, la pared de la cámara, el piso del canal. Ahora sí nos iremos a lo que es la clasificación y las crestas de los vertederos, ¿ya? La clasificación, en general, hay 2 tipos de vertederos, ¿no? Los de pared delgada, de aforo,
y gruesa. Los vertederos de pared delgada, que se usan básicamente para determinar el caudal en cualquier momento en una corriente pequeña. Y los vertederos de pared gruesa, que se usan principalmente para control de excedencias, y su evacuación puede ser libre o controlada. Los vertederos también pueden ser clasificados de acuerdo a su función, ¿ya? Tenemos los vertederos de servicio, que son diseñados para un uso frecuente de conducción de flujo, ¿ya? En condiciones normales y crecidas, ¿ya? Liberadas del reservorio hacia aguas abajo de la presa. También tenemos los vertederos auxiliares, que son diseñados para un uso menos frecuente y pueden aceptar daños limitados cuando son usados. Además, tenemos los vertederos de emergencia, que están diseñados para la protección adicional en caso de rebalse de una presa, ¿no? Son usados bajo condiciones extremas, tales como fallas del vertedero de servicio u otras condiciones de emergencia. ¿Ya? Entonces, en general, tenemos dos tipos de vertederos, los de pared gruesa y los de pared delgada. No, los de pared delgada se usan para determinar el caudal en cualquier momento en una corriente pequeña. Y los de pared gruesa se usan para control de excedencias, ¿ya? Y su evacuación puede ser libre, controlada. Pero también a los vertederos podemos clasificarlos de acuerdo a su función. Uno están los vertederos de servicio, que son diseñados para un uso frecuente de conducción de flujo en condiciones normales, crecidas. Otro, tenemos los vertederos auxiliares, que son diseñados para un uso menos frecuente y pueden aceptar daños limitados cuando son usados. Los vertederos de emergencia, que también están diseñados para protección adicional en caso de rebalse de una presa, ¿no? Son usados bajo condiciones extremas, tales como fallas del vertedero de servicio u otras condiciones de emergencia. Aquí podemos ver los vertederos de pared delgada, cómo funcionan, y los vertederos de pared gruesa. Entonces, como su nombre lo indica, uno es de pared delgada y el otro es de pared gruesa, ¿ya? Por acá también les muestro un ejemplo de los vertederos en un decantador de una planta de tratamiento de potabilización en Honduras. La sección transversal de las crestas de los vertederos. ¿Qué pasa con esta sección transversal? ¿No? Las secciones de las crestas, cuya forma se aproxima a la superficie inferior de la lámina que sale por un vertedero, constituye la forma ideal para obtener óptimas descargas. ¿Ya? La forma de esta sección depende de la carga de la inclinación del paramento de aguas arriba de la sección vertedero sobre el piso del canal de llegada. Ahora, se han estudiado en forma extensa, ¿no?, las secciones de las crestas en los laboratorios hidráulicos del Buriaú o Reclamation, y se han publicado datos sobre la forma en que se pueden determinar las secciones para las crestas de los vertederos, ¿ya? Entonces, las secciones de estas crestas, cuya forma se aproxima, ¿no?, nos explican, a la superficie inferior de la lámina que sale por un vertedero, constituye la forma ideal para obtener óptimas descargas. La forma de esta sección depende de la carga, de la inclinación del paramento de aguas arriba de la sección vertedero sobre el piso del canal de llegada. Y además se han estudiado en forma extensa las secciones hidráulicas de los laboratorios del Bureau of Reclamation.
Por aquí también les muestro un ejemplo de un vertedor enzimáceo. Ahora, la descarga sobre una cresta de vertedero sin controles, ¿no? La descarga sobre una cresta de vertedero se obtiene por medio de la siguiente fórmula. El caudal o la descarga va a ser igual al coeficiente de descarga variable por la longitud efectiva de la presa por la altura total sobre la cresta, incluyendo la carga correspondiente a la velocidad de llegada, h sub p minúscula, ¿no? Todo esto elevado a la 3 medios. Ahora, en el coeficiente de descarga influyen numerosos factores, como la profundidad de llegada, la relación de la forma real de la cresta a la de la lámina ideal, la pendiente del paramento aguas arriba, la interferencia del lavadero de aguas abajo, el tirante de la corriente aguas abajo, y en la carga total sobre la cresta, H sub P, no se toman en cuenta las pérdidas por rozamiento en el canal de llegada, ¿no? Ni otras debidas a la curvatura del canal aguas arriba, ¿ya? Las pérdidas al pasar por la sección de entrada, ni las pérdidas en la entrada o en la transición. ¿Está? Entonces, la descarga sobre un vertedero se obtiene por medio de la siguiente fórmula, ¿no? El caudal o la descarga, que va a ser igual al coeficiente de descarga por la longitud efectiva de la cresta por la carga total sobre la cresta, todo elevado a la 3 medios. Ahora, en el coeficiente de descarga influyen, uno, la profundidad de la llegada, la relación de la forma real de la cresta a la lámina ideal, la pendiente del paramento aguas arriba, la interferencia del lavadero de aguas abajo, el tirante de la corriente a aguas abajo, ¿ya? Ahora, en la carga total sobre la cresta no se toman en cuenta las pérdidas por rozamiento en el canal de llegada, ni otras debidas a la curvatura del canal aguas arriba. Las pérdidas al pasar por la sección de entrada, ni las pérdidas en la entrada o en la transición, ¿ya? Ahora sí nos iremos a un ejemplo y al efecto de las pilas de los estribos, ¿no? Ya. En el ejemplo nos dicen proyectar un vertedero con canal de descarga sin control de gasto para descargar 2000 pies cúbicos por segundo, ¿ya? Con una carga de 5 pies y determinar la curva o la curva de carga-gasto. El paramento de aguas arriba del vertedero, ¿no? Tiene un talud de 1 a 1, el canal de entrada tiene una longitud de 100 pies y una pendiente de rozamiento de 0.0006. Arriba de la cresta del vertedero se va a construir un puente con pilas, ¿ya? De una anchura de 18 pulgadas con tajamares redondos. Los claros del puente no deberán exceder de 20 pies. Los aleros de los estribos se van a redondear con radios de 5 pies. Y las paredes de llegada se van a colocar formando un ángulo de 30 grados con la línea central de la entrada del vertedero. Suponer, nos dicen, una pérdida a la entrada del canal de llegada igual a 0.1 de H sub A. Ya. Entonces vamos a ir por pasos. En un paso 1, primero vamos a suponer la posición de los niveles de llegada y del lavadero de aguas abajo con respecto al nivel de la cresta. Entonces, la altura de la cresta, recuerdan, ese H sub P más P, es aproximadamente 7 pies, asumiendo que esta P es igual a 2. ¿De dónde sacamos estos 7 pies si solamente estamos suponiendo este valor de P? Aquí nos indican proyectar un vertedero con un canal de descarga sin control
para descargar 2000 pies cúbicos por segundo, con una carga de 5 pies. ¿Ya? Entonces este H sub B va a ser 5 pies y este P que nosotros estamos suponiendo, estamos asumiendo ese valor va a ser de 2, ¿no? Entonces total 5 más 2 tenemos 7 pies. ¿Ya? En un paso 2 vamos a pasar a determinar las pérdidas en el canal de llegada. Vamos a suponer un valor de C, ¿no? Un valor del coeficiente de descarga para obtener una velocidad de llegada aproximada. Vamos a comenzar con este valor. Un coeficiente de descarga que sea igual a 3.7. Es un valor que ustedes igual van a asumir, ¿no? Entonces, en el ejemplo, nos dan varios datos, nos dan el caudal, nos dan la carga, nos dan los taludes, la longitud del canal, la pendiente de rozamiento, el ancho de las pilas, los claros del puente, los aleros de los estribos, que tienen los radios de 5 pies, forman un ángulo de 30 grados, y al final nos dicen una pérdida de 0.1 de H sub A. Primero, lo que vamos a hacer es asumir un valor de P, ¿no? Y el valor de H sub B, que es de 5 pies. Entonces asumimos un valor de P, que es de 2. Le sumamos este 5, que es la carga, y con eso tenemos H sub B más P, que es 7 pies. Ahora, para determinar las pérdidas en el canal, vamos a suponer un valor del coeficiente de descarga, que va a ser para nuestro caso 3.7. Es un valor que nosotros estamos asumiendo. Luego, la descarga por unidad de longitud de la cresta Q, que va a ser igual a este coeficiente C por H sub B, todo elevado a la 3 medios, ¿no? Entonces, ¿cuánto era mi coeficiente C? Es un valor que nosotros hemos asumido y ese valor es de 3.7. Entonces, ese mismo valor lo vamos a reemplazar por acá. 3.7. Ahora el valor de la carga de H sub P, ¿cuánto va a ser? Y eso es lo que nos dan de dato, ¿no? De 5 pies. ¿Ya? Entonces reemplazamos esos dos valores, será 3.7 por 5 elevado a la 3 medios. Y esto nos da directamente como resultado 41 pies cúbicos por segundo, ¿no? Valor que ustedes lo van a verificar, ¿ya? Ahora la velocidad de llegada V sub A, ¿a cuánto va a ser igual? Entonces, va a ser igual a la siguiente forma. Va a ser igual a este caudal o esta descarga que acabamos de calcular, dividido entre H sub B más B. Este caudal o esta descarga nos ha dado 41 pies cúbicos por segundo, ¿no? Y H sub B más P lo habíamos visto en el anterior cálculo, ¿no? H sub B más P era 7 pies. Entonces esos dos valores los reemplazamos en esta forma, ¿no? 41 dividido entre 7 nos da 5.9 pies por segundo. Igualmente lo van a verificar, ¿ya? Y la carga de velocidad de llegada H sub A va a ser igual a lo siguiente, ¿no? H sub A va a ser igual a B sub A elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces la gravedad, ¿ya? En este caso mi velocidad es 5.9 elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. La gravedad en pies por segundo al cuadrado, ¿cuánto será? ¿Alguien sabe? Metros por segundo al cuadrado sabemos que es 9.8. ¿Cuánto será la gravedad en pies por segundo al cuadrado?
pueden convertirlo, ¿no? Si ustedes ya saben que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y cómo lo convierten a pies por segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da la gravedad? Nada, nadie. Ya. La gravedad nos va a dar un valor de 32.2, ¿no? Por eso si lo multiplicamos por 2 nos va a dar 64.4, ¿ya? Entonces esta altura suba, o esta altura de la velocidad de llegada nos da como resultado 0.5 pies, ¿no? Que igual lo van a verificar, ¿ya? En un paso 3 tenemos las pérdidas de carga, ¿no? La pérdida en el canal de llegada va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la longitud por la pendiente. Ya esos dos valores igual lo tenemos de dato en el ejercicio, ¿ya? La longitud es 100 pies y la pendiente es 0.0006, ¿ya? Esos dos valores, ¿no?, los reemplazamos por aquí. 100 por 0.0006 nos da 0.0006 pies o foot, ¿no? Suponemos ahora una pérdida a la entrada del canal de llegada igual a 0.1 de la altura de la velocidad de llegada. ¿Se acuerdan? Este valor igual nos da 0. de h sub a. Entonces, la pérdida total de carga a la llegada va a ser aproximadamente, decimos 0.06, valor que acabamos de calcular, más 0.1 por esta altura, h sub a. 0.1 por 0.5. Hacemos cálculos y esto nos da 0.11, ¿ya? Entonces, en acá, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado primero la descarga o este caudal, ¿no? Que va a ser el coeficiente de descarga por la altura, h sub b. Coeficiente de descarga que lo hemos asumido. La carga que lo tenemos de dato. Con eso hacemos ese cálculo. Tenemos que calcular también la velocidad de llegada b sub a, que va a ser la división de esta descarga dividida entre la sumatoria de h sub b más b. Estos dos valores igual ya lo hemos hecho en la anterior diapositiva, ya lo hemos calculado, nos daba 7. Dividimos esos dos valores y nos da 5.9 pies por segundo, ¿ya? Y la carga de velocidad de llegada, que va a ser igual a la velocidad de llegada al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? La velocidad de llegada que es 5.9 y la gravedad que es 32.2 pies por segundo al cuadrado. 2 por 32.2 nos dará 64.4. Hacemos cálculos y nos da 0.5 pies, ¿ya? Las pérdidas de carga será igual a lo siguiente. La pérdida de carga H va a ser igual a la longitud por la pendiente. La longitud y la pendiente también lo tenemos de dato. Entonces hacemos unos cálculos y nos da la pérdida en el canal de llegada. Ahora suponemos una pérdida a la entrada del canal de llegada igual a 0.1 de h sub a. Entonces la pérdida total de carga a la llegada es aproximadamente este valor de h, 0.06 más 0.1 de h sub a. 0.1 por 0.5, ¿no? Haciendo cálculos, tenemos este valor, ¿ya? En un paso 4, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer el cálculo de la carga efectiva, ¿no? Y la carga efectiva va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a h sub b menos el valor anteriormente
calculado. Fíjense, el valor anteriormente calculado o la pérdida total de carga a la llegada es de 0.11, ¿no? Entonces le restamos, ¿ya? Le restamos ese valor. Será 5 menos 0.11 y eso nos da un valor de 4.8910, ¿no? Esa es la resta que tenemos o la carga efectiva. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a dividir este valor de P que nosotros hemos asumido entre el valor de la carga efectiva, ¿ya? Que será igual a lo siguiente. El valor de P que lo hemos asumido al principio del ejercicio, que es de 2, ¿no? Y el valor de la carga efectiva que lo acabamos de calcular, que es de 4.89. Entonces, realizando esa división, tenemos un resultado de 0.41. Valor que ustedes están viendo, van a verificar, ¿ya? En un paso 5, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo del coeficiente de descarga. ¿Cómo vamos a calcular ese coeficiente de descarga? ¿No? Primero decimos para esta división de P entre H sub 0 que nos ha dado 0.41, ¿cuánto será el valor de C? Eso lo vamos a ver en la siguiente figura. Entonces, en el paso 4, ¿qué hacemos? Calculamos la carga efectiva. ¿Qué es la carga efectiva? Es la resta de la carga H sub P que nos estaban dado en el ejercicio, que es 5, ¿no? Menos las pérdidas que acabamos de calcular, la pérdida total de la carga de llegada, que nos ha dado un valor de 0.11. Entonces, esos dos valores lo restamos y nos dan un valor de 4.89 pies. ¿Qué más hacemos? Hacemos la división de P dividida entre la carga efectiva, ¿no? Este valor de P es 2, lo hemos asumido al principio del ejercicio, y la carga efectiva que nos ha dado 4.89. Y eso nos da como resultado 0.41. Con este valor ahora vamos a poder identificar el coeficiente de descarga en la siguiente figura, ¿ya? Entonces nos daba un valor, fíjense, de aproximadamente 0.41. Vamos a redondear a 0.4 para poder identificarlo en la tabla, ¿no? 0.4. Nos vamos, caminamos hasta la curva y lo intersectamos con las ordenadas, ¿ya? De las ordenadas ustedes aproximadamente van a obtener un valor, ¿ya? Porque no es un gráfico que está bien detallado, ¿no? Como los anteriores gráficos que les mostraba en los anteriores ciclos, ¿ya? Entonces aproximadamente para nosotros este valor del coeficiente de descarga nos da 3.77 aproximadamente. Por eso les estoy diciendo, ¿ya? No va a ser un valor exacto, va a ser un valor aproximado. ¿Listo? Aquí también podemos ver qué es lo que estamos calculando. Fíjense, tenemos la fórmula. Este es el valor de P, ¿no? Con la altura de la cresta. Este es el valor de la carga H sub 0. Y este es el H sub 0 minúscula, ¿ya? Finalmente seguimos. Nos vamos ahora a un paso 6, que es el efecto de la inclinación del paramento. La figura 5.7 que lo están viendo se usa, ¿no?, para corregir el coeficiente de descarga cuando la pared de aguas arriba es inclinada para un talud de 1 a 1 y un valor de 0.41 de P dividido entre H sub 0, que lo acabamos de calcular. La relación del coeficiente de descarga inclinado con el coeficiente de descarga vertical nos va a dar igual un valor aproximado, ¿ya? Nos había dado ese valor de esta división de P dividida entre H sub 0, 0.11.
4. Lo intersectamos con las curvas y nos da en este caso un valor aproximado, no es un valor exacto, de 1.018. Entonces, con eso podemos calcular el coeficiente inclinado, ¿no? Entonces, este coeficiente inclinado va a ser igual a 1.018 por el coeficiente vertical. ¿Cuál es el coeficiente vertical? El coeficiente vertical es el que acabamos de ver en esta figura. Aquí nos daba un valor de aproximadamente 3.77. Ya ustedes lo van a visualizar también en el gráfico, ¿no? Entonces, hacemos una multiplicación, ya que este coeficiente estaba dividiendo, ha pasado a multiplicar al 1.018, ¿no? Entonces, este valor nos da 3.84, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en este paso? Vamos a corregir el coeficiente de descarga, ¿no? Cuando la pared de aguas arriba es inclinada, ¿ya? Entonces decimos, para un valor de 0.41 de esta división de P dividido entre H sub 0, la relación del coeficiente inclinado con el coeficiente vertical va a ser aproximadamente de 1.018. Igual hacemos intersectar con las curvas. Entonces, este coeficiente inclinado va a ser 1.018 por el valor del coeficiente vertical. ¿Cuál es el coeficiente vertical? El que acabamos de ver en el anterior gráfico, ¿ya? Posteriormente, en un paso 8, calculamos la longitud de la cresta, ¿no? El siguiente paso es determinar la longitud necesaria de la cresta para la carga de proyecto H sub 0, que era de 4.89 pies. La longitud necesaria de la cresta va a ser igual a la siguiente. Necesitamos el caudal, necesitamos el coeficiente de descarga y la carga de proyecto, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar ahora todos estos valores? El caudal lo veremos al principio del ejercicio. Listo, estamos por aquí. El caudal nos daban de dato que era 2000 pies cúbicos por segundo. Ese es un primer dato que tenemos. Posteriormente, necesitamos también otro valor, ¿ya? Y es este, el valor de la carga efectiva, que era la resta de la carga total menos las pérdidas, ¿no? Que en este caso nos dan 4.89 pies. Ya tenemos ese valor más. Que nos falta el coeficiente de descarga, ¿no? Que primero nos había dado un valor de 3.77. ¿Ya? Después lo hemos redondeado a 3.84. ¿Listo? Entonces aquí vamos a corregir un valor. En vez de ese valor que está de 3.71, vamos a poner ese valor que habíamos encontrado, ¿no? Del coeficiente de descarga, que es un valor de 3. Ya, estamos por acá. Un valor de 3.84. ¿Ya?
Entonces, este es el valor justamente que lo tenemos que poner por acá, ¿no? Ese es el valor del coeficiente que vamos a utilizar, el caudal y la altura sub cero, ¿no? La altura sub cero que ya lo hemos calculado anteriormente, ¿ya? Haciendo cálculos, entonces la longitud debería darnos 49.9 pies, pero lo van a verificar ustedes, ¿no? Con el valor que estoy cambiando, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ya, entonces seguiremos. Les decía, el efecto que producen las pilas y los estribos, ¿no? Fíjense que cuando las pilas y los estribos de la cresta tienen una forma que produce contracciones laterales sobre la descarga, la longitud efectiva L ya será menor que la longitud neta de la cresta. El efecto de las contracciones, ¿no?, en los extremos puede tomarse en cuenta reduciendo la longitud neta de la cresta como sigue. La longitud efectiva de la cresta va a ser igual a la longitud neta de la cresta menos 2 veces el número de pilas por el coeficiente de contracción de las pilas más el coeficiente de contracción de los estribos. Todo esto multiplicado por la carga total sobre la cresta, ¿ya? Ahora, el coeficiente de la contracción de las pilas, caso P, lo afectan la forma y la ubicación del tajamar de las pilas, ¿no?, el espesor de las mismas, la carga hidráulica en relación a la del proyecto y la velocidad de llegada. Ahora, para la carga de proyecto H sub P se pueden suponer los coeficientes de contracción medios de las pilas, como lo vamos a ver en la siguiente tabla, ¿ya? Entonces, cuando las pilas y los estribos de la cresta, ¿no?, tienen una forma que produce contracciones laterales sobre la descarga, la longitud efectiva será menor que la longitud neta de la cresta. Entonces, el efecto de las contracciones en los extremos pueden tomarse en cuenta reduciendo la longitud neta de la cresta con la siguiente fórmula, que nos dice: la longitud efectiva de la cresta va a ser igual a la longitud neta de la cresta menos 2 veces el número de pilas por el coeficiente de contracción de las pilas, ¿no?, más el coeficiente de contracción de los estribos. Todo esto multiplicado por la carga total sobre la cresta, ¿ya? Ahora, el coeficiente de la contracción de las pilas lo afectan la forma y la ubicación del tajamar de las pilas, ¿no?, el espesor de las mismas, la carga hidráulica en relación a la del proyecto y la velocidad de llegada. Ahora, para la carga de proyecto se pueden suponer los coeficientes de contracción medios de las pilas, como lo vemos en la siguiente tabla. Ahí tenemos los coeficientes de contracción de las pilas, ¿no? Para pilas de tajamar cuadrado con esquinas redondeadas con un radio aproximadamente de 0.1 del espesor de la pila, este coeficiente caso P será de 0.02, ¿ya? Ahora, para pilas de tajamar redondo, este coeficiente será de 0.01. Para pilas de tajamar triangular, este coeficiente K va a ser 0, ¿no? Ahora, el coeficiente de contracción del estribo la afecta la forma de el ángulo entre el muro de llegada de aguas arriba
y el eje de la corriente, la carga con relación a la del proyecto y la velocidad de llegada. En las condiciones de la carga de proyecto H sub B se puede suponer que el promedio de los coeficientes son los que vamos a ver en la siguiente tabla, ¿ya? Entonces, además de los efectos de las pilas, tenemos el efecto que producen las pilas y los estribos, que nos dice lo siguiente: al coeficiente de contracción del estribo afecta la forma de este, el ángulo entre el muro de llegada de aguas arriba y el eje de la corriente, ¿no? La carga con relación a la del proyecto y la velocidad de llegada. Ahora, en las condiciones de la carga del proyecto H sub P, se puede suponer, ¿no?, que el promedio de los coeficientes son de la siguiente tabla. Y estos son. Nos dicen para estribos cuadrados, ya con los muros de cabeza a 90 grados, con la dirección de la corriente, este coeficiente que a su base será 0.2. Ahora, para estribos redondeados con muros de cabeza a 90 grados, con la dirección de corriente, cuando este radio está entre 0.15 de H sub P y 0.5 de H sub P, será 0.10. Ahora, para estribos redondeados con los que el radio va a ser mayor a 0.5 de H sub P y el muro de cabeza está colocado no más de 45 grados con la dirección de la corriente, va a ser 0. ¿Ya? Estos son los elementos de las secciones de las crestas con la forma de la lámina vertiente. ¿No? Tenemos el parámetro de aguas arriba, lo denominamos P, lo hemos visto en el anterior ejercicio. La carga de proyecto H sub 0, la superficie de agua antes del remanso de presión H sub A, el origen y cima de la cresta, ya, con sus respectivos radios, ¿no?, sus respectivas distancias, ¿ya?, la forma de la curva, ¿no? Y aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar. La carga, que es igual al coeficiente de descarga por la carga elevado a la 3 medios. La velocidad de llegada, que será esta descarga dividida entre el parámetro de aguas arriba más la carga del proyecto, ¿no? La carga del proyecto, que es igual a este caudal o esta descarga elevado al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad por la suma del parámetro de aguas arriba más la carga del proyecto, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Con esto terminamos esta diapositiva. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta ahí? Ya. Ninguna. Entonces nos iremos a las preguntas antes de irnos a otra diapositiva. ¿Qué son los vertederos? ¿Qué eran los vertederos? Justamente lo habíamos visto el día de ayer. ¿Qué eran los vertederos? Son estructuras de aplicación muy extendida en todo el sistema hidráulico. Expresan una condición de movimiento no uniforme en un tramo con notoria diferencia de nivel. Tiene varias funciones. Muy bien, Andrea. Justamente nos hablabas de esas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Algunas son lograr que el nivel de agua en una obra de toma alcance el valor requerido para el funcionamiento de la misma. Es mantener un nivel casi constante aguas arriba. En una obra de toma del vertedero de excedencia se constituye en el órgano de seguridad de mayor importancia. Permitir el control de flujo en estructuras de caída.
Ya, muy bien, ¿no? Todas esas funciones veíamos en los vertederos. Ya. ¿Qué estudios y mediciones ahora debemos hacer en el diseño de un vertedero? ¿Qué estudios y mediciones deberíamos hacer? Tanto los estudios, las mediciones, los datos más requeridos que se puede necesitar en los vertederos. Hay una principal que es dependiendo, ¿no? El nivel del diseño. Y también debe ser considerado unas condiciones que son bien específicas. Ya. En eso está lo que son los datos topográficos, datos hidrológicos, climatológicos, geológicos y lo que son los sismológicos, si no me equivoco, y lo que es la capacidad de control de avenidas, datos hidráulicos, alcance y requerimientos del proyecto, datos lo que son a nivel estructural, lo que es la calidad del agua, condiciones de aguas abajo y lo que es el requerimiento, unos requerimientos que son bien especiales. Muy bien, Jimena, ¿no? Justamente todos esos son los estudios y mediciones que debemos realizar previo al diseño de un vertedero. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las partes de un vertedero? ¿Cuáles serán las partes de un Como ya vertedero? lo ha mencionado, ingeniera, las partes de un vertedero son varias, ¿no? En la cual se dividen lo que es en la estructura de control, canal de descarga, y también se puede ver, como nos había mostrado en la imagen, ahí se puede encontrar lo que son dados amortiguadores, la cresta del canal lateral, otro que nos había hablado de lo que era el colchón disipador, la solera dentada, y también como podemos ver lo que es la estructura terminal. La estructura termina. Muy bien. De llegada y de descarga. Muy bien, Jimena, ¿no? Justamente todas esas son las partes de un vertedero. ¿En qué se clasifican ahora los vertederos? ¿Cuál es su clasificación? Teníamos dos tipos de clasificaciones. ¿Cuáles eran? De pared delgada, pared gruesa, ingeniera. Ya, muy bien. Esa era la clasificación general, ¿no? Y después... De acuerdo a su función, se divide en vertederos de servicio, auxiliares y de emergencia. Muy bien, ¿no? De servicio, auxiliares y de emergencia. Ya. También nos hablaban de las crestas de los vertederos. Por ahí nos decían de qué depende el coeficiente de descarga. ¿De qué factores depende ese coeficiente de descarga? Que lo veíamos en los ejercicios, también lo hemos visto en la parte teórica. ¿De qué depende el coeficiente de descarga? La profundidad de llegada, ingeniera. Ya, muy bien. ¿Qué más? La relación de la forma real de la cresta y la de la lámina ideal. Otra sería lo que era la interferencia del lavadero de aguas abajo y lo que es el tirante de la corriente aguas abajo. Muy bien, ¿no? Justamente entonces de todos estos factores dependía lo que es el coeficiente de descarga. Ahora sí nos iremos a otra diapositiva. Vamos a seguir con este tema del diseño hidráulico de los vertederos. ¿Ya? Vamos a seguir hablando de lo que es el coeficiente
de descarga para crestas de vertedero sin control, ¿no? Ahora veremos lo que es el efecto de la profundidad de llegada, ¿ya? Justamente que era uno de los factores que influyen en este coeficiente, ¿no? En los vertederos, fíjense, de crestas altas colocadas en un canal, la velocidad de llegada es pequeña y la superficie inferior de la lámina que vierte sobre el vertedero alcanza su máxima contracción vertical, ¿ya? Al disminuir la profundidad de llegada, la velocidad de llegada aumenta, ¿no? Y la contracción vertical disminuye. Ahora, en las crestas cuyas alturas no sean menores de aproximadamente un quinto de las cargas que producen la corriente sobre ellas, el coeficiente de descarga permanece más o menos constante, con un valor de 3.3, aunque la contracción disminuya, ¿ya? Para alturas de los vertederos menores de aproximadamente un quinto de la carga, la contracción disminuye. Ahora, cuando la altura del vertedero es 0, la contracción se suprime por completo, ¿no? Y el vertedero se convierte en un canal o en un vertedero de cresta ancha, para los cuales el coeficiente de descarga es 3.087, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el efecto de la profundidad de llegada? Justamente en los vertederos de crestas altas colocados en un canal, la velocidad de llegada es pequeña, ¿no? Y la superficie inferior de la lámina que vierte sobre el vertedero alcanza su máxima contracción vertical. Ahora, al disminuir la profundidad de llegada, la velocidad de llegada aumenta y la contracción vertical disminuye. Ahora, en las crestas cuyas alturas no sean menores de aproximadamente un quinto de las cargas que producen la corriente sobre ellas, el coeficiente de descarga permanece más o menos constante, con un valor de 3.3, aunque la contracción disminuye. Ahora, para las alturas de los vertederos menores de aproximadamente un quinto de la carga, la contracción disminuye. Ahora, cuando la altura del vertedero es 0, la contracción se suprime por completo y el vertedero se convierte en un canal o en un vertedero de cresta ancha, para los cuales el coeficiente de descarga va a tener un valor de 3.087, ¿ya? Ahí también podemos ver un ejemplo de un vertedero de una presa hidroeléctrica en las montañas rocosas de Canadá. Ahora, si los coeficientes para los vertederos en pared delgada se relacionan, ¿no?, a las cargas medidas en el punto de máxima contracción en vez de la carga arriba de la cresta en pared delgada, se pueden establecer coeficientes, ¿ya?, que son aplicables a los vertederos de cresta bajo las láminas vertientes para diferentes velocidades de aproximación. En la siguiente figura se dan las relaciones del coeficiente para las crestas de vertedero, ¿no?, a los diferentes valores de esta división de P dividida entre la carga. Estos coeficientes son válidos, ¿ya?, solamente cuando la sección de la cresta del vertedero sigue la forma ideal de la lámina vertiente, es decir, cuando H sub P entre H sub 0 es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa con el efecto de las cargas diferentes a las del proyecto, ¿no? Cuando la cresta del vertedero se le da una sección de forma diferente a la ideal, o cuando se le ha dado una forma para una carga mayor o menor que la que se considera, ¿ya?, el coeficiente de descarga diferirá del mostrado en la siguiente figura. ¿Ya? Entonces, aquí que nos dicen que si los coeficientes para los vertederos en pared delgada no se relacionan a las cargas medidas en el punto de máxima contracción en vez de la carga
arriba de la cresta en pared delgada, se pueden establecer coeficientes que son aplicables a los vertederos de cresta bajo las láminas vertientes para diferentes velocidades de aproximación. En la figura 5.5 se dan las relaciones del coeficiente para las crestas de vertedero, los diferentes valores que nos da esta relación, ¿no? De P dividido entre H sub 0, ¿ya? Estos coeficientes van a ser válidos solamente, ¿no?, cuando la sección de la cresta del vertedero sigue la forma ideal de la lámina vertiente. Es decir, cuando H sub B entre H sub 0 es igual a 1, ¿ya? Efecto de las cargas diferentes a la del proyecto, ¿no? Cuando la cresta del vertedero se le da una sección de forma diferente a la ideal, o cuando se le da una forma para una carga mayor o menor que la que se considera, el coeficiente de descarga va a diferir del mostrado en la figura, ¿ya? Ahora, las secciones más anchas, ¿no?, darán por resultado presiones positivas a lo largo de la superficie de contacto de la presa, reduciendo por lo tanto la descarga. Con una sección más angosta se van a producir presiones negativas a lo largo de la superficie de contacto, aumentando la descarga, ¿no? La figura 5.6, que lo vamos a ver más adelante, ya muestra la variación de los coeficientes en relación con los valores de H sub P con relación de H sub 0. Cuando H sub B es la carga que estamos considerando, ¿no? Entonces, las secciones más anchas van a dar presiones positivas a lo largo de la superficie de contacto de la presa, reduciendo la descarga. Con una sección más angosta se van a producir presiones negativas a lo largo de la superficie de contacto, y esto va a aumentar la descarga. La figura 5.6 muestra la variación de los coeficientes en relación con los valores de H sub P y H sub 0, pero cuando H sub P es la carga que se está considerando. Ahí vemos la figura 5.5 que les decía en la parte teórica y que también hemos usado en el ejemplo, ¿no? Que son los coeficientes de descarga para las crestas de vertedero en pared vertical, ¿ya? Tenemos esta relación, es decir, tenemos que intersectar con la curva, nos vamos hacia las ordenadas, hacia la y de ahí calculamos el valor del coeficiente, que va a ser un valor aproximado, ya no va a ser un valor exacto, ¿no? Ya. Ahora, el coeficiente de descarga aproximado para las crestas de forma irregular, ¿no?, cuya sección no se haya construido ajustándose a la forma de la superficie inferior de la lámina vertiente, puede determinarse buscando una forma ideal que más se aproxime a ella. Ya, la carga de proyecto H sub P correspondiente a la forma parecida, ¿no?, se puede usar como base para determinar los coeficientes. ¿Ya? El efecto del talud del paramento de aguas arriba. Fíjense que para pequeñas relaciones de la profundidad de llegada a la carga sobre la cresta, ¿no?, la inclinación ¿ya?, del paramento de aguas arriba antes de la cresta produce un aumento en el coeficiente de descarga. En las relaciones grandes, el efecto es disminuir el coeficiente, ¿ya? Dentro de la variación considerada, el coeficiente de descarga se reduce con las relaciones grandes de P dividido entre H sub 0, ¿no? Solamente con los taludes relativamente pequeños, ¿ya? Entonces, el coeficiente de descarga aproximado para las crestas de forma irregular
cuya sección no se haya construido ajustándose a la forma de la superficie inferior de la lámina vertiente, puede determinarse buscando una forma ideal que más se aproxime a ella, ¿no? El efecto del talud del paramento de aguas arriba. Para pequeñas relaciones de la profundidad de llegada, la carga sobre la cresta, la inclinación del paramento de aguas arriba antes de la cresta produce un aumento en el coeficiente de descarga, ¿ya? Y en las relaciones grandes, el efecto es disminuir el coeficiente, ¿no? Dentro de la variación considerada, el coeficiente de descarga se reduce en las relaciones grandes de P dividido entre H sub 0. Solamente con los taludes relativamente pequeños. La figura 5.7, que vamos a ver más adelante, muestra la relación del coeficiente para un vertedero con un paramento inclinado al coeficiente de la cresta con paramento vertical del lado de aguas arriba, como el que se obtuvo de la figura 5.5, ¿no? Y ajustado con la figura 5.6, si es lo que procede, ¿ya? Relacionada a los valores de P dividida entre H sub 0. Entonces, la figura 5.7 nos va a mostrar la relación del coeficiente para un vertedero con un paramento inclinado al coeficiente de la cresta con paramento vertical del lado de aguas arriba, como se ha obtenido en la figura 5.5. Con relación a los valores de P dividido entre H sub 0. Les hablaba de la figura 5.6, ahí lo tenemos. Estos son los coeficientes de descarga para cargas diferentes de la del proyecto, ¿no? Entonces tenemos que calcular esta relación, la relación de la carga sobre la cresta a lo largo del proyecto, H sub B dividida entre H sub 0. ¿Ya? Normalmente tenemos este gráfico, ¿no? Tenemos el paramento, la carga efectiva, la carga adicional y toda esta carga H sub 0. ¿Ya? Es diferente, ¿no?, al anterior gráfico. Nuevamente buscamos un valor, digamos 0.8 de esa relación, lo interceptamos con las ordenadas y hallamos esta relación de coeficientes, ¿ya?, de C dividido entre C sub 0. ¿No? Con eso podemos realizar la corrección del coeficiente de descarga como lo veíamos en el anterior ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el efecto, ¿no?, de la interferencia del lavadero de aguas abajo, ¿ya?, y de la sumergencia, ¿no? Cuando el nivel del agua abajo, eficiencia de un vertedero, es lo suficientemente elevado para afectar la descarga, se dice que el vertedero es ahogado. Ahora, la distancia vertical de la cresta del vertedero al lavadero de aguas abajo y el tirante de la corriente en el canal de aguas abajo, como están relacionados a la carga del vaso, son factores que alteran el coeficiente de descarga. Además, fíjense que el flujo para un vertedero puede tomar 5 aspectos diferentes según las posiciones relativas del lavadero y del nivel del agua de aguas abajo. ¿Cuáles son? Continuar con régimen supercrítico, puede ocurrir un resalto hidráulico parcial o incompleto inmediatamente aguas abajo de la cresta. Puede ocurrir un verdadero resalto hidráulico. Puede ocurrir un resalto ahogado en el que el chorro de alta velocidad siga la forma de la lámina vertiente y luego continúe siguiendo una trayectoria errática y fluctuante debajo y a través del agua que se mueve más despacio, ¿no? No se forma resalto. La lámina vertiente se separa del paramento del vertedero, cabalgando a lo largo de la superficie una corta distancia y luego erráticamente se mezcla con el agua que se mueve lentamente debajo. La figura 5.8, que lo vamos a ver más adelante, muestra la relación
¿no?, entre las posiciones del piso y las sumergencias de aguas abajo que producen estos regímenes especiales. Entonces, cuando el nivel del agua abajo de un vertedero es lo suficientemente elevado para afectar la descarga, se dice que el vertedero es ahogado. La distancia vertical de la cresta del vertedero, lavadero de aguas abajo y el tirante de la corriente del canal de aguas abajo, ¿cómo están relacionados a la carga del vaso? Son factores ya que alteran el coeficiente de descarga, ¿no? El flujo por un vertedero puede tomar 5 aspectos diferentes, según las posiciones relativas del lavadero y del nivel del agua y aguas abajo, ¿ya? ¿Cuáles son esos 5 aspectos? Primero, continuar con régimen supercrítico. Puede ocurrir un resalto hidráulico parcial o incompleto, inmediatamente aguas abajo de la cresta. Puede ocurrir un verdadero resalto hidráulico. ¿Ya? ¿Qué más? Puede ocurrir un resalto ahogado. O simplemente no se forma un resalto. Les hablaba de la figura 5.7. Ahí lo tenemos, la figura 5.7, que también lo hemos visto en el ejemplo, ¿no? El coeficiente de descarga para una cresta de vertedero con paramento de aguas arriba inclinado, ¿ya? La figura que nos muestran es la siguiente, ¿no? Este es el paramento, justamente con un paramento inclinado. La carga y la carga de H sub 0, ¿ya? El ángulo con la vertical según los taludes, ¿no? De 1 a 3, de 2 a 3, de 3 a 3. Dependiendo de qué talud nos dan, ustedes van a elegir la curva. Para nosotros nos ha dado un valor, ¿se acuerdan?, de 0.4. Más o menos nos daba una intersección prácticamente de 2 curvas, ¿ya? Pero ustedes les dirán en el ejercicio, ustedes elegirán en su proyecto, en el diseño que hagan y en su vida laboral, de 1 a 3, de 2 a 3, de 3 a 3. Entonces, de acuerdo a eso van a elegir una de estas 3 curvas, ¿ya? Intersectarán estos valores de esta relación, ¿no?, de P entre H sub 0 con cualquiera de estas curvas. Por ejemplo, si mi valor es de 1, ¿ya?, mi relación es de 1, mi talud es de 3 a 3. Entonces tendré que intersectar con esta curva, ¿no? Y nos vamos hacia las ordenadas y con eso obtenemos la relación de coeficientes. Coeficiente inclinado con relación al coeficiente vertical, ¿no? Y vamos a obtener un valor aproximado, es decir, ya no es un valor exacto. Ahora sí fuera 0.5, pero mi talud fuera de 2 a 3. Entonces, si es de 2 a 3, entonces elegiré esta curva, ¿no? Y lo haremos intersectar con las ordenadas. Ahora, si mi valor fuera de 0.7, ¿ya? Si es un valor de 0.7 y mi talud es de 3 a 3, o de 1 a 3, entonces tendré que intersectar con esta curva, ¿no?, que está con líneas segmentadas. 0.7, entonces lo hacemos intersectar y nos vamos a hacer las ordenadas. Entonces un valor aproximado, ya no es un valor exacto, ¿no? El efecto de la interferencia del lavadero de aguas abajo y de la sumergencia. Fíjense que cuando el régimen de aguas abajo es supercrítico o cuando ocurre, ¿ya?, el resalto hidráulico, la reducción del coeficiente de descarga se debe principalmente a la contrapresión del lavadero de aguas abajo y es independiente de cualquier efecto de sumergencia debido al agua de la descarga, ¿no? La figura 5.9 que vamos a ver más adelante, ¿ya?, muestra el efecto del lavadero de aguas abajo sobre el coeficiente de descarga.
Se va a notar que en esta curva se hace la gráfica de los mismos datos representados por las líneas verticales de la figura 5.8, con una forma ligeramente diferente. Al aproximarse al nivel del lavadero de aguas abajo de la cresta del vertedero, H sub D más D entre H sub B se va a aproximar a 1. El coeficiente de descarga va a ser aproximadamente 77% de lo que hubiera si la descarga fuera libre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el efecto de la interferencia del lavadero de aguas abajo y de la sumergencia? ¿No? Cuando el régimen aguas abajo es supercrítico o cuando ocurre el resalto hidráulico, la reducción del coeficiente de descarga se debe principalmente a la contrapresión del lavadero de aguas abajo y es independiente de cualquier efecto de sumergencia debido al agua de la descarga. La figura 5.9 nos va a mostrar el efecto del lavadero de aguas abajo sobre el coeficiente de descarga. Se va a notar, ¿no?, que en esta curva se hace la gráfica de los mismos datos representados por las líneas verticales de la figura 5.8. Ahora al aproximarnos al nivel del lavadero de aguas abajo de la cresta del vertedero, el coeficiente de descarga es de aproximadamente el 77% que hubiera si la descarga fuera libre. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. Mañana vamos a continuar con este efecto, la interferencia. Vamos a ver otros gráficos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a entrar, vamos a seguir viendo este tema de los vertederos. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ya, entonces, como les decía, hoy día les voy a pasar ya su primera práctica de este ciclo, que va a consistir en que me lo van a realizar 3 mapas conceptuales de las diapositivas que estemos viendo en esta semana, ¿no? Ya hemos visto la diapositiva 23, la diapositiva 24. Hoy día estamos viendo la diapositiva 25, que lo vamos a terminar el día viernes, ¿ya? Entonces, de la 23, de la 24 y de la 25, ustedes me lo van a realizar un mapa conceptual, ¿no? Me lo pueden realizar 3 mapas conceptuales en cada diapositiva, ¿ya? O un mapa de todo en conjunto, ¿ya? Depende de ustedes. Y además van a tener 2 ejercicios o 3 ejercicios que los estamos viendo en clases, los mismos, pero con datos diferentes. ¿Listo? Con eso nos vemos entonces el día viernes, ¿no? Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos.